¿Recuerdan la serie que estamos tratando? ¿Sí la recuerdan? No es sino que miren para su derecha, allá la pared, y ahí está escrita: historias para contar, atrévete a contar la tuya. Venimos aconsejando, motivando, insistiendo. Escriba su historia. Escríbala por ahí en 100 palabras. Una historia donde usted cuente antes de Cristo su vida, después de Cristo, y que impacte y que las personas quieran escucharla. Yo me atreví a escribir la mía y se la voy a leer, a ver ustedes qué opinan. A la salida me dicen, estuvo muy sosa, pastor, o puede que estuvo buena. Nací en un hogar donde aprendí los valores de la fe cristiana. No puedo contar que antes de conocer a Jesús mi vida fuera desordenada, porque a la edad de 7 años decidí que fuera Dios quien guiara mi vida. Aprendí a depender de Él y esa confianza me salvó de la eternidad sin Dios y de caer en vicios y en otras calamidades de las cuales muchos se arrepienten. En mis años de vida he podido experimentar que Jesús me ha guardado de muchas dificultades, me ha perdonado muchas faltas y después de 40 años de matrimonio con mi negra somos felices. Mis 5 hijos adultos me aseguran que lo mejor que les he dado en la vida es enseñarles a confiar en Jesús. Bueno, esa es mi historia, es un modelo como para que ustedes hagan la suya, la escriban, la aprendamos de memoria y podamos contarle la historia a alguien para despertar interés y poderles compartir de Cristo. Pero siguiendo con nuestra serie, quiero contarles antes una anécdota. En mi época de niño, en mi pueblito, no eran más que 3 o 4 familias las que conocíamos al Señor. Muy poquitas. Era la época difícil de la violencia. Y recuerdo que en una ocasión llegó a mi casa la noticia de que una señora de una familia vecina había conocido a Jesús. Entonces yo recuerdo que me llené de expectativa y de emociones. Va a venir la hija de un señor Alfredo Monroy. La hija de Alfredo Monroy va a venir a contarnos que conoció a Jesús. Se llegó ese día. Llega la señora a mi casa, estábamos con mi mamá y otros hermanitos para atenderla. Yo la veo, le observo sus uñas pintadas y digo, ¿esa señora qué va a ser cristiana con esas uñas pintadas? Pues a mí me habían enseñado una cantidad de tradiciones y una cantidad de legalismos que lo único que habían hecho era enceguecerme y no dejarme ver la gracia de Dios, el regalo de Dios en la vida de las personas. De tal manera que me retiré, no escuché la historia y me la perdí. Yo no sé qué sentiría la señora o señorita, yo era niño y ella era grande, cuando vio que yo y de pronto algunos otros hermanos míos se retiraron. Mi mamá por consideración o por respeto se quedó a escuchar la historia. Pero esa es la desgracia de que uno aprenda tradiciones y legalismos que en la Biblia no están consignadas y aprendamos a andar a ciegas. A mí me llegó una historia que les quiero contar. Más o menos en el año 10 o 15 después de Cristo, una familia campesina, por allá en el oriente, un hogar de pronto más o menos pobre, o de pronto con alguna solvencia, no sé muy bien. Y la historia tiene que ver conmigo. Mis padres, cuando estaban embarazados, añoraban tener un hijo fuerte, sano, que pudiera continuar la tradición de la familia. Pero cuando yo nací, ellos observaron que no movía los ojos, que no los desviaba para ninguna parte. Me cuentan que pasaban las manos y yo no los movía, para llegar a la conclusión que yo había nacido ciego. Qué desdicha la de mis padres. Porque comenzaron a pensar por la tradición que ellos eran culpables. O que yo tenía la culpa a pesar de que escasamente acababa de nacer. Porque pensaban, perdónenme el término, se habían comido el cuento
de que de pronto los niños en la generación anterior habían tenido otra vida y como consecuencia había nacido ciego por el pecado. Así es que a mi hogar llegó, en vez de una alegría, llegó como una desdicha, una mezcla de sentimientos. Yo recuerdo que oía hablar que está de día, oía hablar que está de noche, oía hablar de colores, oía hablar de luz, pero yo no veía nada. Y yo sí quería. De niño me imagino que me enseñaron a caminar a punta de golpes, o sea, que me tropezaba con las puertas, me tropezaba con cualquier objeto y difícilmente caminaba. Pero lo que sí logré fue que con el tiempo aprender la rutina, desarrollé el sentido del tacto y entonces aprendí a identificar las esquinas de la casa, las paredes, las puertas, el menaje de la casa, las ollas, las camas, todo aprendí a identificarlo con cierta facilidad que después ya dejé de golpearme y podía caminar. Mis padres, yo imagino que ellos pensaban cuál va a ser el futuro de este muchacho, ciego. Para llevarlo a la sinagoga apenas a que escuche, apenas a que medio entienda porque no pueda poder aprender a leer. Y sufrían por eso. Yo también fui creciendo pensando siempre en la desgracia de haber nacido ciego, porque eso fue lo que me hicieron sentir. La historia mía fue tan importante que llegó a escribirse. Y ustedes la podrán encontrar registrada en el Evangelio de Lucas, el capítulo 9. Pero un día crecí y fui mayor. Sucedía que cada vez yo me acercaba al templo, ya aprendí a caminar, pedía la limosna. Algunas personas me tiraban las monedas y yo llegaba a mi casa con lo recogido del día. Me imagino que mis papás se acostumbraron a que yo llegara con dinero, de pronto extrañaban algunos días una cantidad que de pronto no recogía y me imagino que hasta lo metieron en el presupuesto de la familia. Se acostumbraron a que yo era ciego. Yo seguía caminando, ya me iba solo para el templo a pedir mi limosna y ya era grandecito, ya era por así decirlo mayor de edad, por ahí mayor de 13, 14 años cuando ya en mi cultura judía lo hacían a uno responsable. Y una vez escucho un tumulto de personas y escucho que viene Jesús. Yo había oído hablar de él y había oído que había hecho una serie de milagros. Y cuando se va acercando a mí, oigo la voz de alguien que dice: Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que nacieran ciego? Y la respuesta de Jesús me impresionó tanto, me alegró tanto, porque le escuché decir: ni este ni sus padres. Nació ciego para que el poder de Dios se manifieste en él. Yo sentí mucha alegría a pesar de que no entendía, pero sabía que Jesús estaba ahí cerca de mí. De pronto sentí que me puso algo frío encima de los ojos. Después supe que era que Jesús había recogido un poco de tierra, había escupido, cosa tan sucia que me pareció cuando yo me enteré, pero no me importó, pero sucio, hizo masa así y me levantó en los ojos y me dijo: ve al lago de Siloé y báñate. Yo le obedecí. No me dijo qué iba a suceder. En ningún momento me dijo que yo iba a recobrar la vista, ni me importó que me lo dijera. Simplemente yo hice caso, sin entender la razón por qué me mandaba allá, ni por qué me ponía esa cosa tan asquerosa en los ojos. Yo obedecí y fui. Y la sorpresa mía cuando veo. Y comencé a gritar: estoy viendo, yo veo. ¡Qué alegría! Yo distinguí ahora sí la luz de la oscuridad, porque siempre había vivido en oscuridad. Distinguí los colores, los diferentes verdes de las tonalidades, distinguí las colinas, comencé a ver las personas, comencé a identificar todas aquellas cosas de las cuales la gente hablaba. Ustedes no se imaginan la alegría que yo sentía.
Aquí voy a hacer una reflexión. Esta historia de gracia la tenemos que contar porque tenemos que saber, primero, las desgracias propician la gracia. Y ustedes la tienen ahí en el bosquejo por si quieren tomar algunos apuntes. De gracia, de regalo, el ciego recibió la vista. Y repito, él no necesitó entender como nosotros a veces exigimos entender para obedecer. Él sencillamente fue y se lavó y fue beneficiado. Simplemente obedeció. Y me hace pensar, ¿quién no tiene dificultades hoy? Me imagino que cada uno tiene su propia dificultad o alguna enfermedad que lleva mucho tiempo pidiéndole al Señor que se la cure, o alguna necesidad muy sentida, cuánto tiempo sin trabajo, cuánto tiempo añorando algo que siente que le hace falta. ¿Quién no la tiene? Y si de pronto los muchachos, uno a veces piensa que los muchachos no tienen necesidades o no tienen ciertos sufrimientos, no tienen dificultades. Pero también hemos escuchado que ahora hasta a los niños les diagnostican estar enfermos de estrés. ¿Cómo comportarnos en las dificultades? A diferencia de como solemos hacerlo muchas veces, les voy a dar un tip. Ustedes ya conocen una cita bíblica y se las voy a dar, si quieren escríbanla. Filipenses 4, 5 al 7. En este verso dice, ustedes no necesitan estar angustiados, así lo estén, pero no necesitan estar afanados, no necesitan sentirse atribulados por nada. Dice, por nada se afanen, por nada se angustien, no necesitan, es lo que yo interpreto. Sino sean conocidas delante del Señor todas sus necesidades con acción de gracias, o sea, dándole gracias por todo lo demás que Dios ha dado. Y hay una garantía. Y la paz de Dios, que sobrepasa su entendimiento, sobrepasa su comprender, sobrepasa su razón, guardará sus corazones confiando en Cristo Jesús. Así que por regalo de Dios o por gracia, Dios nos concede lo que pedimos. Yo muchas veces le he pedido al Señor algunas cosas concretas y me las ha dado. Y estoy seguro que si les pidiera a ustedes, levanten la mano, ¿quién le ha dado algo que usted le haya pedido al Señor? El Señor lo ha hecho. Pero también muchas veces le hemos pedido cosas que sentimos y es la realidad, el Señor no nos la ha concedido. Yo recuerdo por ahí en la década del 90, dirigía una empresa que era de la familia y yo veía cómo se desmoronaba, cómo las ventas se caían y cómo había menos ingresos y cada vez más las deudas y yo le rogaba con mis hermanos, como era de familia, Señor, por favor, no permitas que esta empresa se quiebre. Y rogábamos y ayunábamos y orábamos, Señor, por favor, ten misericordia. Mira, nuestros hijos dependen de esta empresa, tantas familias dependiendo de la empresa. Diezmamos, ofrendamos, damos para misioneros, por favor, Señor, no. ¿Y saben qué pasó? Se quebró la empresa. Pero lo que pude evidenciar es que el Señor nunca dejó de estar a mi lado y nunca pasé necesidad. Aprendí a vivir con mucho menos de lo que tenía, porque me daba mis gustos, pero aprendí a vivir y a identificar que Dios jamás me había dejado, jamás me había desamparado y me había, por lo menos durante un tiempo de crisis, suplido lo básico, porque siempre tuve donde dormir bien, siempre comí bien y siempre vestí como quería, cosas de gracia del Señor. Por su gracia en las dificultades, como miremos en ese versículo que les comenté, nos da el gozo para honrar a Dios aún en la adversidad. Y por eso podemos continuar creyendo en Él. Por eso le amamos, por eso le servimos, por eso estamos acá, por eso los muchachos que están acá nos dirigen la alabanza, porque ustedes no saben qué dificultades puedan tener ellos. Los anfitriones tampoco sabemos qué dificultad pueda tener cada uno de ellos, o de pronto la sabemos, pero aún en las dificultades, depende de nuestro comportamiento, como reaccionemos ante las dificultades, podemos tener el gozo de alabar a Dios y honrarlo. Continuamos creyendo en Él, le servimos, inclusive en medio de la dificultad damos a conocer la historia de nuestra vida, qué es lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Pero ¿qué sucede si nos rebelamos?
¿Qué sucede si comenzamos a pensar, no, qué desgracia la mía, Dios se olvidó de mí, ya Dios no me ama? Pues debe ser porque le he fallado, pero ¿cuándo no le fallaré? ¿Cuándo seré perfecto para no fallarle? No, Dios definitivamente se olvidó de mí. Y eso me hace recordar una canción en la época cuando se destruyó Armero, que sacaron posteriormente un bambuco, un pasillo que decía, Dios, ¿dónde estabas cuando esto sucedía? Reclamándole a Dios como si Dios se hubiera olvidado de nosotros. Cuando nos rebelamos, sencillamente estamos rechazando que venga de la desgracia el poder de Dios y se manifieste su gloria en nosotros. Cuando rechazamos la gracia, hacemos de una dificultad una desgracia, y no está la solución, porque cuando el corazón está tan endurecido, pues no permitimos que Dios obre, así de sencillo. Así que en desgracia podemos recibir gracia, pero depende de cada uno de nosotros, de usted depende. Continúo con mi historia. Como todos me conocían ciego, y cuando yo comencé a gritar, ahora veo, pues todos los que estaban alrededor decían, ¿ese no es el mendigo? ¿Ese no es el que se paraba frente al templo o cerca al templo a pedir limosna desde chiquito y ahora ya es mayor? Y algunos decían, sí, sí es. Otros decían, no, ¿qué va a ser? Ese sí se parece, es idéntico, podría jurar que es el mismo, pero no puede ser. No podían creer que yo era, así yo les afirmara, sí, yo era el ciego, pero ahora veo, yo soy. No podían creer. ¿Quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Me preguntaba la gente. Y yo les conté. El hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. La gente me seguía preguntando, ¿y dónde está él ahora? Yo no sé dónde está, a mí lo que me importa es que puedo ver. Entonces, ¿sabe qué hicieron? Me cogieron casi que a la fuerza y me llevaron a donde los religiosos, me llevaron a donde los fariseos, a los líderes del pueblo religioso. Me llevaron acusándome, porque yo había sido sano el día de reposo. Ellos habían tergiversado, por decirlo así, el mandamiento. El mandamiento, yo recordaba que decía, descansarás el séptimo día que Jehová tu Dios te da, no trabajarás ni tú, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu asno, ni nadie, no trabajarás, descansarás porque ese día es para Jehová tu Dios. Y ellos no podían entender por qué yo había sido sano ese día. Y los fariseos me preguntaban, ¿cómo fue que sucedió? Cuenten. Yo simplemente les decía, Él puso lodo sobre mis ojos y cuando me los lavé, pude ver. Y yo escuchaba que discutían entre sí y no se ponían de acuerdo. Unos decían, ese Jesús no viene de Dios porque trabaja el día de descanso. ¿Y sabe qué era lo que había en la mente de ellos? Que como el día de descanso no se podía trabajar, ellos se habían inventado la tradición y los legalismos, porque ese no era el principio de la ley, una serie como de 39 normas, entre ellas que no se podía hacer este ejercicio, porque era trabajo. Y como Jesús había amasado el barro con la saliva así, entonces a ellos les molestaba mucho que Jesús viniera a violentar eso. Para ellos estaba primero la ley por encima de la misericordia. Pero Jesús tuvo misericordia de mí y puso por encima la misericordia a la ley. Cosa que me pareció maravillosa. Otros decían, pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Es imposible que un simple pecador haga esto. Y se cuestionaban ellos unos y otros. No se ponían de acuerdo. Y entonces me lanzan una segunda pregunta. ¿Qué opinas del hombre que te sanó?
Pues creo que debe ser un profeta. No acaté a decirles más. ¿Qué más puede ser que un profeta? Y ellos definitivamente se negaban a creer que yo era el que había sido ciego. No podían aceptar. Estaban más ciegos que yo, porque no querían creer. Entonces, ¿sabe qué hicieron? Llamaron a mis papás para investigarlos. Y les preguntaron, ¿este hijo es suyo? ¿Es verdad que nació ciego? ¿Y cómo fue que nació? Sí, es hijo nuestro, todos temerosos. Es hijo nuestro. Y nació ciego. ¿Pero cómo fue? Pregúntenle a él ya es mayor de edad. Yo sentí pena por mis papás, porque sintieron miedo, se acobardaron, no dijeron nada, les dio terror contar la historia. Y entonces por segunda ocasión me exigieron, miren lo que me dijeron, jura por Dios y dinos la verdad de lo que ha pasado, porque sabemos que ese hombre Jesús es un pecador. Claro, como había hecho la obra el sábado, por esa razón era pecador. Y yo acá te voy a decirle, yo no sé si es pecador, pero lo que sí sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Y eso es lo que me importa. Yo ya estaba poniéndome, como dicen los boyacenses santanderianos, bejuco. Otra vez, ¿pero qué fue lo que hizo? ¿Cómo te sanó? Mi respuesta, ya les conté. ¿Por qué quieren que les cuente otra vez? ¿O es que quieren ustedes hacerse discípulos de él? Ahí sí que les toqué fibras sensibles y me dicen, tú eres discípulo de ese. Nosotros somos discípulos de Moisés. Y sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde salió ese tal Jesús. ¡Qué cosa tan extraña!, les dije. A mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde salió. No lo dice el escritor, pero yo analizaba. Por ese hombre los ciegos ven, los cojos andan, expulsa demonios, domina las aguas, multiplica la comida. ¿Y estos no saben nada de él? Y acaté a decirles dos verdades que no me pudieron refutar. Les dije primero, sabemos, ustedes y yo, que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Y ellos decían sí. También sabemos que desde el principio del mundo nadie ha podido abrir los ojos a un ciego de nacimiento. Y ellos decían sí. Entonces yo no sé. Yo creo que Dios me puso esta frase. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo. Y no tuvieron que argumentar. Entonces me volvieron a gritar, tú naciste pecador hasta la médula. ¿Acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Ellos que iban a admitir que un ciego, que una persona sin mayor estudio les pudiera enseñar cuando ellos habían tratado de estudiar las escrituras por muchos años y las estaban enseñando. Pero como se habían inventado una cantidad de tradiciones y legalismos, pues estaban ciegos. Pero ¿sabe qué me llevó a eso? ¿A qué me llevó? Me expulsaron de la sinagoga. Yo me sentí muy incómodo cuando me echaron, porque lo que implicaba para mí salir de la sinagoga, más adelante se los comento. Y ahora viene mi segunda reflexión. Además de que las desgracias pueden propiciar la gracia es gratis, pero no es barata. Al ciego no le salió barato recibir la gracia. Lo expulsaron de la sinagoga, lo maltrataron, lo insultaron, porque les importó más el legalismo de que hubiera sido sanado un sábado, un día de reposo, al milagro de tener la vista. Y es que expulsarlo de la sinagoga, yo imagino que implicaba muchas cosas. Perder la relación con sus amigos, sentirse menospreciado, sentirse rechazado, no podía continuar aprendiendo de las enseñanzas de las escrituras que se daban en esas ocasiones, no podía escuchar a otras personas eruditas, era demasiado lo que perdía, se sentía eliminado, como cuando a uno de pronto lo botan del pueblo, lo sacan del país, como se siente la gente, o lo sacan de una comunidad, lo expulsan. A diferencia del ciego, sus padres no estuvieron dispuestos a reconocer ante las autoridades quién había sanado a su hijo. Él sí reconoció, los padres no. A los padres no los expulsaron de la sinagoga, pero o no quisieron conocer a Jesús,
o simplemente lo negaron. Y yo no creo de verdad que ellos no hayan querido conocer a Jesús, que ellos no lo hayan conocido. ¿A qué padre o qué padre no va a buscar a quien sanó a su hijo ciego de nacimiento? Eso nadie lo puede creer. Entonces yo sí prefiero creer que ellos deliberadamente negaron la historia de conocer a Jesús. Y lo más duro es que en esos días Jesús mismo dice: si alguien se avergüenza de mí, yo me avergonzaré de esa persona delante del Padre y de sus santos ángeles. Si alguien se avergüenza de mí, esa es una advertencia ya para nosotros los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Yo me avergonzaré de esa persona delante del Padre y de sus santos ángeles. Y la palabra dice que el Señor Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero si yo me avergüenzo de Él, yo lo imagino volteando la cabeza cuando Satanás esté allá acusándome o mirando para otro lado. Oh, qué vergüenza la de este hijo que me hace pasar aquí delante del Padre. Que, humanamente, que la tierra se abre y me trague. Pero esa es una realidad. El Señor está asegurando que se puede avergonzar de nosotros, sus hijos, si le negamos. Desde los tiempos de Jesús, a quien no callara la historia de su relación con Él, ¿qué les pasaba? Los expulsaban de la sinagoga, como ya vimos. A otros intentaban asesinarlos. ¿Recuerdan a Lázaro? Cuando Jesucristo lo resucitó, lo buscaban para matarlo. A otros los azotaban, los perseguían. Recuerden a Pedro, recuerden a Juan saliendo del templo, recuerden a Pablo las muendas que le dieron. Recordando que vamos a cumplir 500 años de la Reforma. El año entrante, estamos en el año 499, si no me equivoco. El año entrante es 500, gracias. Por allá en Praga, alguien, por querer que las escrituras se registraran en el idioma del pueblo, a él y a muchos otros los llevaban a la pira. Un señor Juan Hus lo quemaron vivo solamente por insistir en que la Biblia se tradujera al idioma del pueblo. Y en el año entrante vamos a celebrar esos 500 años de la Reforma. Prohibían usar algunos servicios del Estado, y eso no es tan viejo. En la época de la violencia, cuando yo era niño, a nosotros los niños en Colombia, y a mí me tocó vivirlo, nos prohibían usar los colegios. Nosotros no teníamos derecho. Por eso muchas iglesias en ese periodo tenían sus propios colegios. Y actualmente, ¿qué pasa? En el Oriente siguen asesinando cristianos. Y aquí en Colombia, los muchachos en el colegio se pueden estar burlando de usted por ser cristiano. En la universidad lo pueden estar discriminando. A los muchachos que se congregan, que siguen a Jesús y sus padres no han creído, estos padres los rechazan. Se burlan a veces de ellos. A los cónyuges, que es uno solo creyente, el otro se burla. Y sus amigos lo rechazan. Y no nos extrañemos si para tener que contar la historia con Jesús, tengamos que rechazar de pronto algún muy buen negocio que nos planteen y que creamos que sea la solución a nuestra vida. O tengamos que rechazar una amistad, o aceptar que lo saquen a uno de pronto a usted de una sociedad por querer hacer las cosas bien. No se extrañe. Y piensen lo siguiente: si no estamos pagando un costo, si no nos está saliendo costoso contar la historia de Jesús, reflexionemos. O usted no ha tenido un encuentro con Cristo, o no está contando la historia como lo hicieron los papás del ciego. Y qué pena con el Señor Jesús. Y mire el riesgo que corremos. Aun cuando hoy aquí en Bogotá, de pronto en otras partes del país no, es muy fácil contar la historia porque está de moda ser cristiano. Entonces tenemos que aprovechar para contar esa historia, ya que no nos pegan, no nos abofetean como antes, no nos llevan a la cárcel como antes, sino la gente puede estar dispuesta a escuchar la historia para que les interese y sigan preguntando y podamos contarles quién es Jesús. Continuemos con el relato. Después de todo ese suceso, Jesús me encontró. Yo no lo busqué. Él me encontró y me preguntó:
¿crees en el Hijo de Dios? Yo ya sabía que a él lo llamaban el Hijo de Dios. Yo sabía que lo llamaban el Hijo del Hombre. Y dije, ¿quién es, Señor? Yo quiero creer en Él. Y expresó su ternura, expresó su amor, expresó su dulzura y me dijo, lo estás viendo, está hablando contigo. Ah, no, yo me tiré de rodillas. Lo adoré porque lo identifiqué como el Hijo de Dios, reconocí mi miseria humana, reconocí mi pecado, reconocí su santidad, le pedí perdón a Él y fui agradecido con Él. Lo adoré intensamente y de ahí en adelante seguí creyendo en Él. Y Él me contó algo muy particular. Me dijo algo que los demás también pudieron escucharlo. Yo entré en este mundo, me dijo, para dar vista a los ciegos. Yo fui un favorecido. Y para demostrarles a los que creen que ven, que en realidad son ciegos. Pero por ahí estaban unos fariseos que lo seguían continuamente, esperando a ver en qué caía Jesús para llevarlo ante los sacerdotes y que lo ajusticiaran. Y entonces estos fariseos le gritaron, ¿estás diciendo que somos ciegos? Y él les dijo, si ustedes fueran ciegos no serían culpables. Yo no era culpable. Volví a sentir ese alivio. Pero son culpables cuando afirman que ven. Estaban afirmando que veían y no veían la luz que era Jesús. No podían creer, no querían creer. Estaban más ciegos que yo. Fue lo que concluí. Resumiendo la historia de la vida del ciego, hemos visto que las dificultades propician la gracia, cuando nosotros lo permitimos. Hemos visto que la gracia es gratis, pero definitivamente no es barata. También vemos que la historia de gracia es para darla a conocer, sino ¿para qué? El ciego contó muchas veces su historia, hasta cuando le llegó a oídos del evangelista Juan, y el hombre se dedicó y la registró, y hoy después de 2000 años nosotros la tenemos. Gracias al Señor. Pero de nosotros depende que dentro de unos años otros la conozcan, en la medida en que nosotros la divulguemos. El problema es que a veces nosotros sentimos que vemos bien, y por eso no escudriñamos las Escrituras y nos quedamos sin historia para contar. Así que les motivo, contemos la historia, teniendo en cuenta todos estos aspectos de para qué es la historia, para contarla, corriendo el riesgo o sabiendo de que las desgracias propician la gracia, corriendo el riesgo de pagar un costo bien alto por contar la historia, pero no hay alternativa que contarla para que así como todos nosotros conocimos a Jesús porque otro nos contó su historia, muchos conozcan a Jesús y tengan el privilegio de heredar la vida eterna, de heredar la esperanza con Él, porque nosotros les contemos la historia. No podemos quedarnos callados.